Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más al podcast Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy hablaremos de un tema un tanto controversial. El cine en México ha sido testigo de todo tipo de producciones. Se han realizado muy buenas y muy malas películas. Algunas muy comerciales y otras que solo sus mismos autores las entienden. Dentro de este universo, ha habido películas cuyos temas han sido controversiales y el gobierno u otras entidades han sido capaces de enlatar estas producciones. Les contaré de cuáles han sido víctimas de esta censura. Es una lista corta, pero sustancial. Comenzamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo, Twitter, @cinéfiloquique, Instagram, @quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Todas las épocas, décadas o eras tienen una moral que nos dicta que está bien y que está mal. Como en la actualidad, quienes dictan estas premisas son aquellos que pertenecen a la generación de cristal. Pero nunca antes se había visto tal fuerza en la censura como hoy, en la cultura de la cancelación, que puede incluso acabar con la vida de alguien. El cine mexicano no se ha salvado de esta política de cancelación desde que se filmó la primera cinta. Las siguientes películas que relataré han sido de alguna o de otra forma víctimas de ello. Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa es una película mexicana realizada en 1935 y estrenada el 31 de diciembre de 1936. Dirigida por Fernando de Fuentes, el director más influyente del periodo antes de la época de oro del cine mexicano. Es la segunda de su trilogía sobre la Revolución Mexicana, que incluye también El compadre Mendoza de 1933 y El prisionero 13 del mismo año. La película es considerada por muchos como un clásico y una obra maestra del cine mexicano, basada en la novela Vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz. Narra la trágica historia de un grupo de revolucionarios ficticios, los Leones de San Pablo, que se unen a las fuerzas de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Los temas tratados incluyen el desencanto con la revolución, la desmitificación de Pancho Villa y la crítica de la guerra en general. Vámonos con Pancho Villa toma lugar en el norte de México durante la fase armada de la Revolución, de 1910 hasta 1923. Se basa en la lucha revolucionaria de la División del Norte comandada por el general Doroteo Arango, conocido como Francisco Pancho Villa. La Compañía Cinematográfica Latinoamericana S.A. financió la producción de Vámonos con Pancho Villa. Un gran subsidio del gobierno de Lázaro Cárdenas permitió la construcción de nuevos estudios de última generación con toda la tecnología de los estudios más grandes de Hollywood, incluso cámaras Mitchell, equipaje de sincronización y un laboratorio de corrección gamma. Vámonos con Pancho Villa fue la primera película mexicana que usaba esas tecnologías. El gobierno también suministró todo lo necesario para las escenas militares como caballos, armas, un regimiento de soldados verdaderos y un tren militar. Aunque al director se le dio mucha libertad, el gobierno de Cárdenas subvencionó Vámonos con Pancho Villa, entre otras películas, como una manera de promocionar las agendas sociales del presidente. En un raro ejemplo de censura gubernamental, no se incluyó en la versión final una última escena en que Villa sigue a Tiburcio a su rancho para matarlo. Supuestamente, y aunque la administración de Cárdenas no se inquietó por la desmitificación de Villa, no estaba de acuerdo con la conversión de Tiburcio en mártir
y Villa en el villano principal por el efecto que este tendría de la escena eliminada. Financieramente, Vámonos con Pancho Villa fue una catástrofe. Costó más de 1 millón de pesos, arruinando a la compañía de producción Clasa antes de que pudieran lanzarla. Aunque se terminó en 1935, no se estrenó hasta el próximo año, después de otro subsidio enorme del gobierno y el lanzamiento de otra película de Fernando de Fuentes, allá en el Rancho Grande, que tuvo muy gran éxito. Vámonos con Pancho Villa se estrenó el 31 de diciembre de 1936 en el Cine Palacio de la capital mexicana y duró solamente una semana en cines. Como la primera instalación de la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa no tuvo el mismo éxito comercial que allá en el Rancho Grande. Las primeras dos películas criticaron mucho la narrativa popular de la Revolución Mexicana, pero allá se alejó de esta crítica académica en favor de una trama más chistosa y menos controvertida, un cambio que se atribuye a su éxito. Vámonos está considerada la más objetiva y realista de todas las películas producidas por Fernando de Fuentes. Su tratamiento equilibrado de la Revolución Mexicana y también sus talentos técnicos recibieron alabanza por muchos críticos de cine renombrados. Según el crítico Karl Mora, Vámonos con Pancho Villa es una película excepcional que desmitifica fríamente la revolución. En su opinión, esta película es la última película mexicana que trata honestamente el pasado reciente del país. Además del contenido de Vámonos con Pancho Villa, la manera de producción influyó mucho en su recepción. El gobierno progresista de Lázaro Cárdenas financió la película y mantuvo gran control sobre la industria cinematográfica en general. Muchos inversores del cine mexicano no estaban de acuerdo con la intervención financiera del gobierno en su producción, un patrón que algunos consideraron como socialismo. En un intento de hacer competitiva la industria joven mexicana, el gobierno también mandó que todos los cines mexicanos presentaban un porcentaje mínimo de películas hecho en el país. Algo me recuerda de una reciente ley aprobada. Mientras el libro escrito por Rafael Muñoz presenta a la Revolución Mexicana en una luz negativa, la película la pinta en una manera más favorable. Usó la figura del revolucionario Villa para fortificar en un sentido de identidad nacional, orgullo y encajarse en la comunidad mexicana. También quería que la película estableciera modelos de conducta que asegurarían armonía social y compensar las ideas insatisfechas de la revolución. El reconocimiento de este clásico del cine mexicano llegó varias décadas después de su menospreciado estreno. El rodaje se vio plagado de problemas financieros y una enfermedad del director postergó la filmación durante varios meses. Finalmente la cinta se estrenó el 31 de diciembre de 1936 en el Cine Palacio de la capital mexicana y duró una semana en taquilla. A principios de los 60, la crítica y el movimiento cinecubulero mexicano rescataron del olvido a Vámonos con Pancho Villa. La cinta se convirtió, junto con El compadre Mendoza del mismo de Fuentes, en el paradigma del mejor cine nacional. Vámonos con Pancho Villa volvió a ser noticia en 1982, cuando se transmitió por primera vez en televisión abierta, en una versión hasta entonces desconocida, que incluía un final en el que Pancho Villa regresa por Tiburcio Maya y le pide que vuelva a compartir en su tropa. Tiburcio se niega para no abandonar a su esposa e hija, pero teniendo en mente que cuando su hijo creciera los dos se unirían a la tropa villista. Villa mata a la mujer e hija de Tiburcio. Nuevamente, el protagonista se desencanta con Villa e intenta matarlo. Un dorado le dispara en la espalda para que no mate a Villa y se lleva a su pequeño hijo a la revolución. Se ignora si este final fue censurado o si el propio de Fuentes decidió eliminarlo por encontrarlo innecesario o demasiado cruel. Para el crítico e historiador Emilio García Riera, la película queda mejor con el final comúnmente visto. Un final desencantado que redondea bellamente una obra excepcional del cine mexicano. Hay una película que trata acerca de el desarrollo industrial en México, sobre todo con respecto al petróleo. La película lleva por nombre La Rosa Blanca, filmada en 1961, que es a su vez la adaptación de la obra literaria de Vitt Ramsey, famoso escritor de relatos costumbristas de México del inicio del siglo XX. La cinta fue dirigida por Roberto Gabaldón,
uno de los directores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Cuenta la historia de la hacienda Rosa Blanca enclavada en Veracruz, que es constantemente asediada por la empresa Condor Oil, en clara alusión a la petrolera inglesa El Águila, debido a que contiene grandes yacimientos del mineral negro. Nos muestra las artimañas y artificios con los que se valieron, y continúan haciéndolo hoy, las grandes corporaciones para forzar a los dueños a vender sus tierras. El elenco de la película es de primer nivel. Cuenta con la participación de grandes actores de la época de oro, empezando por Ignacio López Tarso, quien encarna a Jacinto Yáñez, dueño de la hacienda, quien representa la percepción que se tenía del mexicano: honrado, trabajador, intachable, pero a su vez ingenuo, y que cada que viene un extranjero de nuestras tierras lo recibe con los brazos abiertos. Reinhold Oselski interpreta el papel del presidente de la corporación Condor Oil, quien tiene sus oficinas en uno de los edificios más espectaculares de Los Ángeles en los Estados Unidos. Tenemos en él la representación del gringo fanfarrón, ávido de poder y riqueza, y que se imagina a los mexicanos como indios con taparrabos. Rita Macedo interpreta a Carmen, la abnegada y trabajadora esposa de Jacinto, quien conoce a su marido e hijos mejor que nadie. Alejandro el Chicote Changuerotti, en el papel de alcalde del pueblo, y una espectacular y bellísima Christiane Martel, la frívola esposa del magnate petrolero a la que solo le interesan las joyas y la socialité. La película fue filmada en 1961, pero debido a su controvertido contenido, sufrió la censura del gobierno de Adolfo López Mateos. Se convirtió en una más de las consideradas películas malditas del cine mexicano. Fue estrenada 11 años después, en 1972. La censura fue impuesta porque en aquellos entonces lesionaba muchos intereses de políticos y empresarios, para variar. Además, surgió el rumor de que a Miguel Alemán Velasco, hijo del ya entonces expresidente Miguel Alemán Valdés, no le gustó la idea de que todos vieran a su esposa Christiane Martel en un provocador y espectacular baby doll negro. La película cuenta también con un extracto de la grabación del mensaje radiofónico que hizo el entonces presidente Lázaro Cárdenas a la nación, anunciando que todas las posesiones de las empresas y corporaciones extranjeras pasaban a manos mexicanas. Al ver esta escena no se puede evitar sentir cierta emoción, pero se esfuma al volver a la realidad que hoy tenemos sobre el oro negro. Esta película es en blanco y negro y está en Netflix. La sombra del caudillo, de 1960. Esta es una película mexicana que fue dirigida por Julio Bracho, basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán. Fue filmada en 1960, se exhibió y fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, pero su estreno comercial fue censurado durante 30 años. La película narra de forma crítica la historia de la sucesión presidencial que ocurrió durante los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Aunque los nombres de los personajes de la vida real fueron cambiados, su identificación en la película es evidente. Martín Luis Guzmán escribió la novela en 1929. Es una fuerte crítica al caudillismo protagonizado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. El libro fue publicado en Madrid, pero fue censurado en México durante algún tiempo. 25 años antes de filmar la película, Julio Bracho mostró interés en llevar a las pantallas la novela y comenzó a trabajar en el proyecto. En 1936 adquirió los derechos para la filmación. Con la ayuda de Jesús Cárdenas, Bracho realizó la adaptación del guión cinematográfico. Tanto Guzmán como Bracho aparecen en la película como ellos mismos en una sección explicativa de la trama. En 1959, Bracho declaró que creía que los gobernantes, emergidos de una facción de la Revolución Mexicana, habían llegado a una madurez suficiente como para aceptar una autocrítica del régimen. Presentó el guión a la Secretaría de Gobernación y este fue autorizado. Del 4 de febrero al 18 de marzo de 1960, la película fue rodada en la Ciudad de México y Toluca. Para el rodaje, se contó con la aprobación y apoyo del presidente Adolfo López Mateos y se facilitó la filmación en el interior de la Cámara de Diputados y en el interior del Castillo de Chapultepec. El 17 de junio de 1960 se exhibió de manera privada en el Cine de Versalles y poco después fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary con la autorización del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.
A pesar de haber sido aclamada en el festival y de promoverse como la mejor película mexicana de todos los tiempos, se impidió su estreno comercial en México bajo el argumento emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que manifestaba que la película denigraba a México y a sus instituciones, y que ofrecía una visión falsa de la historia y del ejército mexicano. Su estreno comercial se logró hasta 1990. Fue el secretario de la Defensa, el general Agustín Olachea, quien ejerció la presión suficiente al director general de cinematografía, Jorge Ferretti, para impedir el estreno y dar marcha atrás a la autorización previa que se tenía dada. Una fuerte polémica fue protagonizada por Bracho y Olachea durante todo el año siguiente mediante una guerra de declaraciones en los periódicos de México. La Secretaría de la Defensa aclaró que la opinión de Olachea debía ser considerada como la opinión de un ciudadano y no como la postura oficial de la institución. Se pidió calma a los periodistas y el secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz prometió a Bracho que se haría efectiva la autorización para exhibir la película. Pero esto no sucedió así. Bracho insistió durante los sexenios presidenciales de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez sin lograr ver su objetivo realizado, ya que murió en 1978. Solamente existían 6 copias de esta película. La primera fue regalada al presidente Adolfo López Mateos, quien la entregó a la Universidad Nacional Autónoma de México. La segunda, después de haber sido proyectada en el festival, se quedó en Checoslovaquia, motivo por el cual se pudo exhibir en Polonia, Bulgaria, la Unión Soviética, Rumania y China. Las otras 4 copias quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación. Durante el sexenio de José López Portillo, se hizo un homenaje póstumo a Julio Bracho en Durango. Se planeó exhibir la película, pero nuevamente no se autorizó la proyección. A finales de la década de 1970 y durante la década de 1980, con la comercialización de las videocintas, comenzaron a circular en México varias copias clandestinas de la película. Pero fue hasta el 25 de octubre de 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando finalmente se autorizó el estreno comercial de la película, el cual se llevó a cabo en la sala Gabriel Figueroa. En 2010, durante el marco de las celebraciones del centenario de la Revolución Mexicana, la película fue exhibida por el Instituto Nacional de Bellas Artes en la serie La novela de la Revolución del ciclo Cinema Palacio. El reparto de esta película fue Tito Junco, Ignacio Aguirres, el reparto está conformado por Tito Junco, Tomás Perrín, Carlos López Moctezuma, Miguel Ángel Ferriz, Ignacio López Tarso, Jorge Arriaga, Víctor Manuel Mendoza, José Elías Moreno, Kitty de Hoyos, Antonio Aguilar, Roberto Cañedo, Víctor Junco, Prudencia Grifel, Tito Novaro, Agustín Insunza y Narciso Busquets. En 1960, tras haber visto la exhibición privada en el Cine Versalles, el escritor José Revueltas opinó que era la primer gran película realizada por el cine mexicano. Martín Luis Guzmán escribió una reseña en la columna Pequeñeces del Cine Mundial, reconociendo la labor de Bracho, en donde el actor Víctor Manuel Mendoza enfatizó que todos los que habían participado en la película habían sido mexicanos. Se criticaron algunos anacronismos que se escaparon a la ambientación de la película, unos arbontantes de alambrado público y unos vehículos militares. Bracho admitió haber cometido estos pequeños errores, declarando que la finalidad de la película no era convertirse en una manifestación artística, sino en un artículo periodístico. Añadió que no les interesaba el cine artístico, sino el cine vida, el cine emoción, el cine razón, el cine revolucionario. Tras la presentación en Checoslovaquia, la película fue criticada favorablemente por el historiador cinematográfico francés Georges Sadoul. A Bracho se le entregó un premio especial por la dirección y a Tito Junco un premio por su actuación. Cuando se impidió el estreno en México, el periodista José Alvarado criticó en la revista Siempre la postura que habían tomado en la Secretaría de la Defensa. El escritor Carlos Pellicer dijo que si bien era una película tremenda, se trataba de una obra de arte. Este filme ocupa el lugar número 32 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine mexicano, publicada por la revista Somos en julio de 1994. Habrá que actualizar esta lista. La siguiente película es Canoa, de 1976.
5 trabajadores de la Universidad de Puebla quedan atrapados por una tormenta en el pueblo de San Miguel Canoa. Al ser confundidos por estudiantes comunistas de universidad, los pobladores, incitados por el cura del pueblo, se preparan para lincharlos. La primera escena de Canoa empieza con el sonido del teléfono. La imagen sale de negros y la conversación entre dos periodistas empieza. Mientras uno relata los hechos sucedidos en la noche del 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa, el otro transcribe en la máquina de escribir el linchamiento de un grupo de personas a manos de los habitantes de dicha comunidad. Desde la primera escena y a través de dos personajes que son inmutables ante tal noticia, el director ya nos contó el suceso sobre el cual está cimentada su película. En la década de 1960, el país se encontraba en un clima de tensión política e ideológica. Las crecientes manifestaciones sociales, la paranoia de un gobierno que estigmatizaba a las universidades de semilleros comunistas y el choque ideológico por los estragos de la Guerra Fría ocasionaron un caldero que terminó por explotar en 1968. Antes de Tlatelolco, la noticia del linchamiento de 5 empleados de la Universidad de Puebla estremeció al país. El vacío de poder del gobierno en una comunidad rural, el autoritarismo de un sacerdote y una población analfabeta y profundamente católica culminaron en el asesinato de 4 personas que, hasta la fecha, sigue impune. Para 1975, Felipe Casals, quien ya tenía 4 películas y algunos documentales en su repertorio, sorprendió al cine nacional con Canoa, una película que rompe y propone un nuevo concepto de cómo contar la otra realidad mexicana de la que no se hablaba hasta el momento. Y es que la manera en cómo aborda un suceso denso sigue sorprendiendo hasta la actualidad. La cinta juguetea con el género del documental, y en los primeros 20 minutos una voz en off nos relata el contexto de San Miguel Canoa, una comunidad analfabeta, religiosa y que estaba bajo el régimen del cura Enrique Meza, quien mediante sus fanáticos religiosos cobra impuestos e intimida a quienes no siguen sus reglas. Asimismo, nos revela la visión de ambos bandos, la de los campesinos que están hartos por los abusos cometidos y la de los seguidores del sacerdote que están confiados ciegamente en su liderazgo. Esta introducción nos mete en contexto y en las circunstancias que llevaron a la tragedia. Después, la cinta se convierte en una recreación del suceso, y el género documental sucede a lo largo de la historia en forma de interludios. Mientras avanza, vamos conociendo a los personajes, la tensión y el miedo se van encarnando a cada uno de ellos y va creciendo a medida que transcurre el filme. La dirección de Casals es magnífica. La película en ningún momento aburre o se torna lenta o pesada. Al contrario, mediante un realismo y una crudeza avasallante, se cumple el cometido de que el espectador también sea sumergido al linchamiento. Ese mérito es, también, gracias al guión de Tomás Pérez Turrent, quien establece una narrativa clara, donde las situaciones y la personalidad de cada uno de los personajes son creíbles y convincentes. Otro elemento a destacar son las actuaciones, y en general, todos los actores y actrices se notan comprometidos con la película y ofrecen actuaciones sólidas, aunque hay unas mejores que otras. Quien se roba la película es Enrique Lucero, por su excelente interpretación del cura Enrique Meza, personaje que a través de un aspecto frío es capaz de transmitir esa sensación de maldad y manipulación que nos hace enojar y sentirnos impotentes. La fotografía es de Alex Phillips Jr., que nos muestra de manera clara la geografía del lugar. Hace sentirnos testigos del suceso y con alguna toma nos transmite la sensación de agobio. Esta película no ha envejecido mal a comparación de sus contemporáneas, como es el caso de las películas pertenecientes al cine de ficheras que abundaron en esa década. Canoa sigue teniendo esa esencia propia y seguirá sorprendiendo a generaciones. Esta cinta es más que una película fundamental en la cinematografía nacional. Hoy por hoy se ha ganado un puesto donde podría ser considerada una obra maestra. Pero lo completamente seguro es que esta fue la carta de presentación de Felipe Casals y su particular visión cinematográfica que lo colocó como un referente del nacional. Para San Miguel Canoa, esta película es un recordatorio de una herida, aunque ya cicatrizada, permanece visible. El reparto de esta película fue conformado por Ernesto Gómez Cruz, Enrique Lucero, Salvador Sánchez, Rodrigo Puebla, Roberto Sosa, Arturo Alegro, Carlos Chávez, Jaime Garza, Gerardo Vigil, Malena Doria, Juan Ángel Martínez, Gastón Melo y Alicia Delgado.
La ley de Herodes. En medio de la competencia electoral entre el PRI y el PAN, salió esta película que demuestra los abusos del poder del gobierno en curso. En este caso, la presión del público fue lo que hizo que la cinta llegara a los cines sin cortes en la trama. La ley de Herodes es una película mexicana de 1999 dirigida por Luis Estrada. Se trata de una comedia satírica sobre la corrupción política en México, específicamente durante los mandatos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el país. Esta película es protagonizada por Damián Alcázar, Pedro Fernández Jr., Isela Vega y Salvador Sánchez. La película está ambientada en 1949, año en que gobernaba el presidente Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, debido a que fue filmada y estrenada durante la última década en que gobernó el PRI, antes de su derrota en elecciones nacionales, la trama se aludió más a una crítica hacia los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El largometraje ganó 11 premios Ariel, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor para Alcázar y Mejor Actor de Reparto para Armendáriz Jr. La ley de Herodes es la primera película de la tetralogía no oficial que dirige Luis Estrada con intención de crítica al gobierno mexicano sucedida por Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. El impacto social. Este filme no fue bien visto por las autoridades encargadas de la difusión cinematográfica en México, pues cuando hubo de ser sometido al filtro de la censura, aún se vivía bajo la dictadura del partido ejercida por el PRI, y se avecinaba un año electoral, el año 2000. Sin embargo, la fuerte presión ejercida para el público, ansioso de ver una película de contenido político sin censura, y por varios medios impresos que se atrevieron a denunciar el bloqueo del cual era objeto, se logró que fuera finalmente exhibida en la plena época de campañas electorales. Puede considerársele como una de las grandes películas mexicanas de los últimos 40 años, no solamente por su calidad, humor irónico y mordaz, sino también por haber influido en muchos votantes para destronar del poder al partido hegemónico al cual retrata de cuerpo entero, con todos sus vicios, defectos y contradicciones. Lo que llama poderosamente la atención es la capacidad de síntesis de la que se hace gala, pues refleja fielmente el estilo de gobernar priista, las relaciones internas del poder en el partido, sus reglas para llevar a cabo la sucesión de los gobernantes, su forma de relacionarse con la Iglesia, con la oposición y con los Estados Unidos de América, y de cómo mediante el autoritarismo y la corrupción, el PRI, el gobierno, y el Estado y sus instituciones llegaron a convertirse en una y la misma cosa. Y todo con la finalidad de consolidarse no solo en la cumbre del sistema político mexicano, sino de constituirlo en exclusiva. Existe el libro La ley de Herodes y otros cuentos de Jorge Ibargüengoitia, escrito en 1967, que si bien refleja muchas realidades culturales de lo mexicano, no guarda ninguna relación con la película ni el guión de esta, a pesar de la creencia que muchos tienen de que sí fue basada en esta obra. Una de las partes más controvertidas de la película es la charla durante la cena con las personas más importantes de San Pedro de los Aguaros, donde se comenta brevemente sobre temas políticos que en México fueron muy delicados hace tiempo. La política de expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el unipartidismo mexicano y los resultados de la Revolución Mexicana. Esta película cuenta en su elenco con Damián Alcázar como Juan Vargas, Pedro Armendáriz Jr. como Fidel López, Isela Vega como Doña Lupe, Salvador Sánchez como Carlos Peck, Leticia Joeira como Gloria de Vargas, Manuel Ojeda como Don Matías, Ernesto Gómez Cruz como el Gobernador Sánchez, Eduardo López Rojas como el Dr. Uriel, Delia Casanova como Rosa de Morales, Guillermo Gil como el Padre Pérez, Alex Cox como Robert Smith, Juan Carlos Colombo como Ramírez, Evangelina Sosa como Perla, José Manuel Poncelli como Filemón, Jorge Zárate como Tiburón, Maya Zapata como Chencha, Jesús Ochoa como Jesús Canales y Eugenia Dañero como la señora Canales. Rojo Amanecer, de 1989. Esta es una película mexicana del género dramático del director Jorge Fons. En ella se narra lo sucedido el 2 y 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Esta película fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Ademar Arau, Bruno Bichir, Demián Bichir y Eduardo Paloma.
La trama inicia con una mañana típica en la vida de una familia de clase media que habita un departamento frente a la Plaza de las Tres Culturas. Dos de los hijos de la familia son estudiantes y participantes del movimiento estudiantil. Con el paso de las horas y debido a la Operación Galeana, la vida de la familia se verá directamente involucrada en los hechos. Si bien los hechos se habían mencionado en otros materiales fílmicos previos, la película fue la primera en hablar abiertamente del movimiento de 1968 y en centrar su trama en dicho episodio histórico. Se rodó y editó de manera casi secreta en una réplica de un departamento de Tlatelolco en una bodega al sur de la capital mexicana, en un ambiente prevaleciente de censura del gobierno de México hacia ciertas expresiones artísticas como películas consideradas polémicas, y con un silencio oficial hacia los hechos del movimiento de 1968 y la matanza del 2 de octubre. El guión, de Guadalupe Ortega y Javier Robles, Bengalas en el cielo, se escribió basado en testimonios de familias y sobrevivientes. A sugerencia del actor Valentín Trujillo, que ayudó con dinero a terminar la película se llamó Rojo Amanecer. Diversas presiones políticas al interior del gobierno mexicano impidieron el estreno de la película, al ejercer influencia en el órgano dictaminador oficial para mantenerla enlatada, es decir, retrasar a propósito e indefinidamente su estreno al no contar con la autorización y clasificación debida para enviarla a los cines. La presión social y mediática hizo ceder al gobierno en su postura, aunque se pidió editarla para censurar ciertas partes de la película que mostraban al ejército mexicano. La producción de la película se dio con el fin de que Rojo Amanecer, de una u otra manera, se estrenara, lo cual ocurrió casi un año después de la fecha prevista. Rojo Amanecer fue un éxito de taquilla y tuvo una buena recaudación. Generó opiniones diversas en la crítica, negativas a la actuación y las condiciones técnicas de la misma, pero positivas en el valor de su contenido y crítica social. Para 1989, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, mismo al que perteneció el responsable de la matanza del 2 de octubre, Gustavo Díaz Ordaz, gobernaba México por conducto de Carlos Salinas de Gortari. Las elecciones federales de un año antes fueron polémicas, con acusaciones de fraude electoral por parte de los contendientes de Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier. Desde la época inmediata posterior a los hechos, fue ejercida por el gobierno una fuerte censura hacia todos los materiales de toda índole respecto al 2 de octubre. Si bien existían algunas obras escritas al respecto, la matanza de Tlatelolco fue un tema censurado en los medios de comunicación mexicanos. Aún en la década de los 90, el Gobierno de México, a través de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, de la Secretaría de Gobernación, órgano encargado de la supervisión de las producciones fílmicas en el país, ejercía una política de censura de las películas que consideraba inapropiadas o polémicas. Previo a Rojo Amanecer, y en su contexto con su polémica, en los medios de comunicación se volvieron a mencionar cintas previamente prohibidas como La sombra del caudillo, de Julio Bracho, e incluso La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. La primera, incluso, habría sido exhibida en 1990 como parte de la demostración del gobierno de apertura democrática. Existieron distintos momentos en los que el gobierno de esa época intentaría discursivamente ligar al movimiento estudiantil de 1968 con una nueva cultura democrática en el país, luego de las elecciones federales en las que se acusó fraude. En este contexto, hacia 1992, se publicarían por primera vez alusiones al movimiento estudiantil de 1968 en los libros de texto gratuito de historia de las escuelas primarias del país. Faltarían 13 años para que, basado en la óptica de la justicia transicional y con el arribo de un partido distinto al PRI, el gobierno mexicano investigara con una fiscalía especial los hechos, los cuales caracterizaban como delictivos, y acusara formar parte de los mismos a las personas que los cometieron y aún vivían. Respecto al movimiento de 1968 en el cine, durante el mismo año inmediatamente se produjeron las cintas Únete Pueblo, de Óscar Menéndez, Comunicado Cinematográfico número 1, número 2 y número 4, y El Grito. En los años 70 se realizarían largometrajes que mostrarían alusiones, símbolos o situaciones contextualizadas al movimiento del 68 o a la matanza del 2 de octubre. Fue el caso de Quizás siempre, si me muera, de Federico Weingartshofer, de 1970, Crates, de Alfredo Jodorowsky, de 1970, Tómalo como quieras, de Carlos González Morantes, de 1971, En fin, de Sergio García, de 1970, A partir de cero, de Carlos Belauzarán, de 1970, Mural efímero, de Raúl Kampfer, del mismo año, Mi casa de altos techos, de David Celestino, Historia de un documento, de Óscar Menéndez, e incluso La montaña sagrada, de Alejandro Jodorowsky, de 1972.
El hecho se vería directamente aludido en las producciones Canoa de Felipe Casals de 1974, El Apando, también del mismo director de 1975, y además, y si hablamos de agosto, de Maris Shistak. La dirección fue de Jorge Fons, el guión fue de Javier Robles, con la colaboración de Guadalupe Ortega Vargas. La producción corrió a cargo de Mary Jane Miller, Valentín Trujillo, Héctor Bonilla y la cinematográfica Sol. La coordinación de la producción fue de Sofía Álvarez, la jefatura de producción fue de Rafael Gutiérrez y la productora ejecutiva fue Marcela Mejía. Los coordinadores de postproducción fueron Sigfrido García y Juan Manuel Fregoso. Y los asistentes de producción fueron Ricardo Pérez Tapia, Víctor Lozoya y Mario Torres. La asistencia de director fue de Elvia de Ángelis, Sergio Muñoz y Julio Fons. En tanto, el coordinador de diálogos fue Roberto Sosa. La fotografía estuvo a cargo de Miguel Garzón, los efectos especiales de Raúl Gutiérrez y los ópticos de Manuel Sainz. El técnico de color y operador de cámara fue Lorenzo Mondragón, y la foto fija fue de José Alonso. La música fue compuesta por Karen Roel y Eduardo Roel, y la edición fue hecha por Sigfrido García Jr. El sonido fue de Rogelio Pichardo y René Ruiz Herón. El coordinador de doblaje fue Fernando Álvarez y el microfonista Leonel Durán. Los efectos sonoros fueron hechos por Sergio Castro y Juan Chávez. La escenografía fue dirigida por Helmut Greiser, la ambientación por José Luis Garduño, el vestuario por Felipe Romero, el maquillaje por Laura Bonilla y la utilería por Fernando Ibarra y José Luis López. El guionista de la película, Javier Robles, se enteró del desenlace trágico del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas siendo estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Hacia 1985, tuvo la idea de reivindicar por medio del cine la lucha de los compañeros muertos, heridos y encarcelados, algunos de ellos amigos nuestros, haciendo un guión fílmico que aludiera al hecho sin mostrarlo. Una convocatoria de la sección de autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica para nuevas ideas de su banco de guiones fue la oportunidad de Robles para presentar la historia Bengalas en el cielo, finalizado en 1988. Robles envió el guión a Jorge Fons para que dirigiera la película. Este, convencido del proyecto, buscó apoyo con diversos productores, terminando el proyecto de una telenovela con Héctor Bonilla. Ambos acordaron que al final de la misma harían una película y este le sugirió Bengalas en el cielo. Bonilla apoyó la idea y se integró al proyecto. La investigación demográfica encontró documentos rotos y alterados, por lo que la producción acudió a testimonios de sobrevivientes. Al libro La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y a los hechos reales referidos por los propios actores y actrices. El hecho central de la historia fue narrado por sobrevivientes que testimoniaron cateos del Escuadrón Paramilitar Batallón Olimpia, departamento por departamento, en búsqueda de estudiantes refugiados. Dicho hecho, según el guionista Robles, no solo ocurrió con una familia, sino con muchas, sobre todo del edificio Chihuahua. Esto nos fue narrado por varias personas que son testigos de los hechos del 68. La actriz de la cinta, María Rojo, narró que ella misma fue sobreviviente de la matanza gracias a un soldado que la arrastró cerca del edificio Chihuahua. La producción de la cinta envió el guión para su calificación a RTC. La historia fue rechazada por las autoridades diciendo llanamente, con el 2 de octubre no se metan, por favor, señores. El director de la película, Jorge Fons, buscó infructuosamente el apoyo de escritores famosos como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Héctor Bonilla encabezó la búsqueda de actores convocando a Roberto Sosa y a los hermanos Demián y Bruno Bichir, quienes habían vivido casualmente en Tlatelolco, así como otras personas y actores como Valentín Trujillo, quien salvó la producción cuando se agotó el presupuesto una semana antes de terminar. El actor sugirió que un título más taquillero sería Rojo Amanecer. La producción decidió dar marcha al rodaje de manera clandestina a partir del 30 de mayo de 1989, al no contar con el permiso y por el temor de que fuera impedida su realización, por lo que usaron un foro al sur de la Ciudad de México en donde se recreó un departamento del conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco, donde transcurre la trama de la película. Fueron tomadas medidas precisas de un departamento real y se ambientó de acuerdo a la época. Bruno Bichir destacó que dicha ambientación fue buena, ya que él y su hermano Demián vivieron en la época en esta unidad. El actor de voz mexicano Blas García hizo un papel fuera del doblaje retratando a un agente del Batallón Olimpia.
A diferencia de un filme habitual, la película se rodó de manera progresiva, es decir, siguiendo el orden de las escenas marcadas por el guión, debido esencialmente a la premura y a la falta de presupuesto. Ello ayudó, según Jorge Fons, a tener un control preciso de la continuidad de los hechos y del crescendo de la emoción, de gran ayuda para mí y para todos, principalmente para los actores. El sonido fue criticado incluso por los propios actores. Se pidió a todas y todos los actores que participaron guardar secretos sobre la filmación, condición que solo fue rota por Eduardo Palomo, quien reveló la filmación en una entrevista. El rodaje duró 3 semanas y media y se hizo deprisa debido al temor de que fuera frustrado. Se grababa incluso de madrugada. La filmación de escenas en pasillos exteriores de los edificios de Tlatelolco fue hecho con discreción y sin permiso oficial, lo que suscitó problemas con policías que sospecharon que querían filmarse algo sobre el 2 de octubre. Héctor Bonilla indicó que quienes participaban tenían el temor de ser encarcelados. Jorge Fons lo narró así. Había que hacerla escondidas, como dices, prácticamente en la clandestinidad. Y ese sentimiento prevaleció mientras la hacíamos. Como era una película pobre, producida por nosotros, trabajábamos horarios larguísimos, desde que amanecía hasta la 1 o 2 de la mañana. Y cuando terminábamos, alguien salía previamente a revisar que no hubiera una patrulla o un alto sospechoso y teníamos que encaminar a las mujeres. Eso agregaba emoción a lo que hacíamos. Terminando el rodaje, que tuvo un costo de 320,000 pesos de la época, Bonilla se llevó en la cajuela de su auto los rollos de la película, que fue revelada de manera voluntaria y secreta en los estudios Churubusco, y editada en el edificio de productores donde Trujillo tenía una oficina. Ya editada y postproducida, fue enviada a RTC, donde la película permaneció enlatada 6 meses. Se denominaba en México entonces como el enlatamiento a un proceso burocrático del organismo censor que no autorizaba pero tampoco desautorizaba la proyección de la cinta, dejando su presentación en público de envío. La razón es que el Estado Mayor Presidencial se oponía a la exhibición de la película al considerar que el ejército era ofendido. Notas en medios comenzaron a aparecer sobre la película y la polémica detrás de su exhibición, mayoritariamente en su contra, contando con la defensa de la comunidad cultural cinematográfica mexicana y el apoyo de medios como Proceso y La Jornada. La encargada en RTC, Marta Sertuche, evitaba las preguntas de la prensa sobre el caso. Temiendo que la película fuera censurada, se planeó incluso hacer una exhibición privada con la prensa con tal de que fuera dada a conocer. Bonilla sugirió hacer una exhibición en el Auditorio Justo Sierra de la UNAM y donde se repartirían copias gratuitas. Para su exhibición hubo negociaciones con el gobierno mexicano, principalmente por parte del entonces director de la SOGEM, José María Fernández Unzaín, quien logró que Carlos Salinas observara la película y autorizara la exhibición. El entonces presidente lo hizo, pero pidiendo que se censuraran 3 escenas. Una, donde Graciela, la hija de la familia protagonista, es peinada por su mamá, María Rojo, y dice: una señora de 60 años tenía un bayonetazo en la espalda. Otra, donde la familia desayuna por la mañana y Jorge, de Miamichir, dice: mamá, cuando el ejército entró a su ciudad universitaria, unos se refugiaron en los baños y los encontraron muertos en tierra. Y la escena final, donde el único sobreviviente, el niño Carlitos, Ademar Arau, sale a la plaza del Tlatelolco, en donde unos trabajadores de limpia barran la plaza llena de sangre y papeles y hay 2 soldados del ejército. El ejército pensaba que la gente de esa manera no asociaría la participación del ejército en la masacre. A pesar de que los realizadores de la película consideraban intolerables los cortes a la cinta, decidieron que los harían en búsqueda de que quedara la trama esencial, y que no se quedara la película enlatada para siempre. Interpretaciones posteriores indican que luego de las polémicas elecciones de 1988, Carlos Salinas habría optado por el estreno al evadir una lucha política más. Una copia sin censura circularía ilegalmente proveniente de una extracción no autorizada de la propia RTC. Sertuche fue despedida de su cargo por la polémica. El nuevo titular de RTC, Javier Nájera Torres, declaró que en México no había censura y que Rojo Amanecer era excepcional y podría exhibirse. E incluso otras cintas como La Última Tentación de Cristo y Yo te saludo María de Jean-Luc Godard. La película entonces fue ocupada por el gobierno mexicano como ejemplo tanto de libre ejercicio de la libertad de expresión como de apertura democrática, en contexto con las polémicas elecciones de 1988. Frente a esta circunstancia, el régimen logró elaborar un discurso a su medida, ya que para 1989 existía una interpretación que pensaba al movimiento estudiantil como el detonante de la democracia en México.
De esta manera, el PRI buscaba diferenciarse del gobierno de Díaz Ordaz como modo de legitimar el proyecto político del partido. De esta suerte, y paradójicamente, la película se convirtió en el estandarte de la política salinista como muestra de una aparente libertad de expresión nunca antes vista. Un discurso democrático conveniente para un gobierno acusado de fraude electoral. La realización y el estreno de la cinta supuso un hito en diversos aspectos, tanto por ser la primera crítica abierta contra la matanza de Tlatelolco, como por suponer una renovación del cine mexicano que trataba una temática considerada intocable. La manufactura de la cinta fue criticada como de baja calidad, lo que fue justificado por la prensa por el presupuesto al que tuvo acceso a la cinta y las condiciones en que fue filmada. Una versión de la película ya censurada fue estrenada el 17 de octubre de 1990 en una función premier en la Cineteca Nacional, y en los cines Variedades, Chapultepec, México, Futurama, Carrusel, Dolores del Río, Mitla, Insurgentes, Galaxia, Nacional, La Villa, Galerías, Emiliano Zapata, Pedro Infante, Vallejo, Premier, Alamedas, Valle Dorado, Presidente, Cuautitlán Izcalli, Lago, Arco, Padre Armendáriz, Polanco y Revolución. La exhibición se prolongó por 6 semanas. En algunas de las exhibiciones de las películas gritaban consignas a favor del movimiento estudiantil y salían conmovidas. Así lo describió el escritor Paco Ignacio Taibo I. La producción se llevó a cabo en una sala electrificada y silenciosa, en un clima que difícilmente el cine consigue, pero que la memoria histórica hace posible. Al terminar, grandes grupos se quedaban en la banqueta, ante el edificio, comentando, casi siempre en voz baja y acongojada, lo que habían visto. El crítico Tomás Perturrent escribió: con Rojo Amanecer este público ha acudido masivamente, buena parte de él nunca había visto una película mexicana. Llena las salas, provoca colas, boletos agotados. Quiere decir que si le interesa un cine nacional, que le diga algo, que refleje o reflexione sus realidades pasadas o presentes, y más aún cuando se tratan de hechos que sacudieron la conciencia de la población. En este tenor, se expresaron diversas notas de prensa al destacar que Rojo Amanecer, por su realización, contenido y el tratamiento de un tema de la historia de México, se advertía un despertar, un renacimiento o una renovación del cine mexicano, luego de la política que llevaba 2 décadas atrás por la industria cinematográfica nacional como el llamado cine de ficheras, el cabrito western o el cine televisivo abarcado por la empresa Televisa. Así lo escribió Salvador Elizondo. Con esta película me reconcilio no tanto con el cine mexicano en general de ahora, aparte de fondos no hay muchos, sino con la esperanza concebida ingenuamente hace 30 años, de un nuevo cine mexicano, que no por ser más adulto y más universal, fuera más mexicano. Un cine en el que la veracidad y la historicidad no contaran tanto como el dramatismo, la expresividad y la fuerza. El ensayista Luis Rubleau comenta: muy pocas cintas en los últimos años pueden hacer excepción a eso que ya parece una regla, pero esta, a la que aludo hoy, más que excepción es una esperanza de cambios radicales, porque demuestra sincero deseo de superación en el arte de la cinematografía. Un resurgimiento lanzado con coraje, con entusiasmo, con entrega, con estética, a pesar de los pocos recursos financieros, porque lo que se suma es la autenticidad del arte. Justamente por eso dijo: Rojo Amanecer es nuevo amanecer de nuestro cine. Ojalá. La película fue un éxito de taquilla. En noviembre de 1990 ya había recaudado 726 millones de pesos de la época y había reunido a 370.846 asistentes. En la época, películas extranjeras recaudaban más del 70% del total de los ingresos, ya que eran exhibidas en cines que tenían mayor costos denominados Plus, a los cuales no llegó Rojo Amanecer. La paraestatal encargada de las salas de cine entonces, compañía operadora de teatros Kotza, habría prometido a los productores de la película cines de mayor calidad y con costo de boleto más caro, lo cual no ocurrió. Para finales de noviembre de 1990, la película había logrado sostenerse más de 6 semanas, en salas donde no se programaba cine mexicano por lo menos en 2 décadas, calificó Pérez Turrent. Javier Robles y Valentín Trujillo intentaron infructuosamente que el Instituto Mexicano de Cinematografía considerara a Rojo Amanecer como una candidata a representar a México en los premios Oscar. La cinta elegida fue finalmente Cabeza de Vaca, postulado por el funcionario Ignacio Durán Loera. Debido a una improcedencia por un adelanto en la nominación, Cabeza de Vaca fue finalmente descalificada de participar.
Debido al éxito de taquilla, una versión teatral fue presentada en 1992 en el Teatro Hidalgo de la capital mexicana, dirigida por Adán Guevara y la participación de algunos de los actores originales. Por la inclusión de dichos fragmentos tanto de La Noche de Tlatelolco como presuntamente de Los días y los años de Luis González de Alba en el guión, sin una debida atribución, el periodista Eduardo Valle, el Búho, anunció una demanda a los productores del filme, posterior a su estreno formal. Los guionistas contestaron a Valle que el movimiento no le pertenecía a nadie. El propio González de Alba dio, finalmente, la razón a los guionistas y al equipo de producción. Gustavo García Gutiérrez calificó a la cinta como irresponsable, ya que en su opinión el exhibir Rojo Amanecer no eliminó la censura existente en México, pero sirvió para calmar tensiones cinematográficas. Leonardo García Tsao indicó que es la primera y muy válida representación en el cine mexicano de ficción de un hecho que ha marcado generaciones enteras. Si bien criticó la histeria histriónica de las actuaciones de María Rojo y Eduardo Palomo y defectos como el sonido directo que parece haberse grabado en las grutas de Cacahuamilpa. Jorge Ayala Blanco criticó negativamente la cinta denominándola una entelequia del sistema pueril. Soñándose valerosa crónica indirecta, el esquema cronológico ha sido llenado como expediente oficinesco de manera tan reduccionista como torpe y pueril. Susana Cato alabó la idea general de la cinta y la actuación de María Rojo en el papel de Alicia, pero calificó a los personajes de estereotipados y el desenlace de la película como efectista. Nelson Carro indicó el valor de la película más allá de lo cinematográfico, por el tema que representa. Señaló igualmente defectos de estructura en la película y fallas en la dirección de actores. Gustavo Moeno consideró la cinta como la mejor en México desde Mentiras piadosas de Arturo Ripstein de 1987. La describió como un cuidadoso trabajo cinematográfico. Se podría decir que es una verdadera lección de cine, y en eso tiene que ver mucho el guión de Javier Robles, y muestra de cómo se puede hacer un buen cine con pocos recursos. José María Espinosa consideró que la película tenía buenas actuaciones, un guión sencillo pero inteligente, y un manejo de elementos ya integrados por el uso a un inconsciente imaginario. Carlos Bonfil declaró que la cinta tenía fallas de producción, pero compensa generosamente las fallas mencionadas con la elaboración convincente de una atmósfera opresiva a la que mucho contribuye el partido inteligente, de concentrar el horror de ese día y de esos meses en 4 paredes. Patricia Fernández comentó que compensó su falta de exteriores, casi total, con el logro de una tensión dramática capaz de involucrar al espectador más duro. Rafael Aviña la nombró como película del año y como cine de adulto en medio de una creciente libertad de expresión. Tomás Pérez Turren tuvo buenos comentarios. El tiempo es trabajado con precisión y sencillez, el ritmo es el adecuado. La película agarra la primera imagen y ya no suelta hasta el final. Y el espacio, según el principio de Hughes, es el angustioso del drama. La película ha sido señalada junto a La Ley de Herodes de 1999, la cual se intentó censurar también desde el gobierno, como una importante victoria contra la censura del poder político en México. Ha sido mencionada su pertenencia al nuevo cine latinoamericano, una corriente de innovación en la creatividad fílmica vivida también en México en los años 90, y por ende, influenciada por el neorrealismo italiano al mostrar como elemento central un episodio dramático de la realidad. También ha sido calificada como cine imperfecto, en donde se subsanan las carencias en producción, ya que montar una escena de la matanza estaba fuera de presupuesto, y hubiera sido imposible hacerlo bajo la censura de la época. Y se prioriza el mostrar una trama inspirada en hechos históricos como los del 2 de octubre, con los medios que se tenían disponibles, logrando así una connotación política de injusticia al no mostrar directamente los hechos, sino una familia asesinada, parcialmente inocente y víctima de las circunstancias. Asimismo, Juan Rojo señaló el simbolismo del personaje de Carlitos como la sociedad mexicana y la carencia de representaciones literales de la matanza como una alusión a la censura informativa del PRI por décadas. En la última escena de Rojo Amanecer vemos al único testigo de la masacre alejándose del edificio en un estado de horror. Este infante, sujeto, es nuestro único posible acceso a los eventos de Tlatelolco. El niño que lo presencia solo puede observar la historia posterior a la matanza, con la cual podrá algún día rearmar una historia privada,
con seguridad incompleta, basada en sus recuerdos de lo acontecido. En consecuencia, lo que queda justamente es esa íntima reconstrucción de la historia de Tlatelolco como la única historia posible. David William Foster indicó que, en el desenlace trágico de la cinta y pese a sus diferencias generacionales y políticas, la familia se vería victimizada por las mismas consecuencias criminales de la represión del régimen de Díaz Ordaz. Este mismo autor indicó que esta matanza fue, probablemente, la primera en México en contar con muchos testigos e incluso ser parcialmente filmada. La autocomplacencia ante la violencia anterior es la plaza vivida por la familia desde su punto de vista privilegiado en un sitio presuntamente seguro. Contrastará dramáticamente con el desenlace que los incorporará finalmente a ser parte de la tragedia. La elección de los personajes y la selección de los elementos y los espacios de Rojo Amanecer podrían ser una muestra ficcional del microcosmos familiar de una familia mexicana de clase media de la época, en la cual hay diferentes divergencias generacionales, como las vividas en 1968. Por un lado, el abuelo Roque representaría a la Revolución Mexicana, y el padre Humberto al burócrata promedio de la institucionalización posterior a la misma. La madre Alicia y los diálogos e interacciones con su hija Graciela reafirman el pensamiento patriarcal de la época y la perpetuación de los estereotipos femeninos. Y los dos hijos, así como las y los estudiantes que llegaran al departamento luego de la matanza, el pensamiento progresista de la época y las ilusiones de cambio de la juventud mexicana. Y bien, pues bueno, hemos hablado de estas películas que fueron de cierta manera censuradas, sobre todo, por ejemplo, Rojo Amanecer y La Sombra de Caudillo y La Ley de Herodes han sido las más, más censuradas, las más que han sido prácticamente encerradas, enlatadas, que el gobierno quería que se vieran por las temáticas que ya hemos platicado, pues dan muestra de que el cine es un medio de comunicación importante, un medio en donde las ideas deben ser expresadas, donde deben de ser puestas, ya sean ideologías políticas, ideologías religiosas. Es válido darlas a conocer a través del arte audiovisual. No todas tienen la razón o no son verdades históricas. No estamos hablando de que sean reales, tal cual, sino representan un momento que desmitifican ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nunca hemos visto una película de los niños héroes. ¿Por qué? Porque se supone que es un mito los niños héroes. Hemos visto películas en donde engrandecen a Benito Juárez y Benito Juárez no era un pan de dulce, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, el cine siempre ha sido fuente para expresar ese tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, la producción tan complicada que tuvo Rojo Amanecer, de un hecho, de uno de los hechos más, más dolorosos de la historia de México, que fue la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Hay temas que no se han tocado, digo, hay temas actuales como la matanza de Tlatlaya, está el tema de los 43 de Ayotzinapa, Aguas Blancas, todas esas situaciones políticas que se han vivido. No se han tocado, no sé por qué, pero sí, yo creo que serían bueno retratar ese tipo de circunstancias. Digo, está Canoa, esta película se la recomiendo. Todas estas películas están en YouTube y hay otras en otras plataformas, cuestan 25 pesitos, ustedes pueden verlas y pues usted dirá si sí o no era injusto el querer dejarlas a un lado. Y hay muchas otras películas que tuvieron sus críticas, como las Poquianchis, los Caifanes, Los Olvidados, y también está, ay, se me fue el nombre, lo tenía ahorita en la mente, pero bueno, hay muchas otras películas que pues tenían tuvieron su cierta polémica porque no se querían exhibir de la manera en que se concibían. Pero bueno,
Este ha sido nuestro capítulo número 21 del podcast Quique Cinéfilo. Les pido de favor que me sigan en mis redes sociales. Vamos ya a completar nuestra primera temporada. Para el próximo capítulo ya les diré la forma en que interactuaremos en el capítulo 24. Este va a ser en vivo. Yo les daré fecha y hora para que me sigan en esta, y el tema obviamente, para que ustedes también participen y me digan pues qué opinan acerca de las temáticas que hemos tratado acerca del cine a lo largo de estos hasta ahorita 21 capítulos. Y pues bueno, vamos a dar fin en este episodio. Les agradezco mucho su atención, que tengan una muy bonita semana y les reitero, cuídense mucho por favor. Todavía seguimos en pandemia y esperemos que ya pronto esto pase, pero bueno, si no hacemos lo que nos toca, pues esto no se va a arreglar pronto. Les agradezco mucho su atención y esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.